es la clave para que... Bueno, vamos a analizar un poco el problema de la pobreza, de la desigualdad y sobre todo de los shocks negativos de oferta agregada cuando los factores exógenos perjudican a la economía. De hecho, que hoy día con la situación de la pandemia, años anteriores con la situación de la crisis financiera, las sequías que tuvimos también en el pasado, la crisis financiera mundial, son todos shocks, le llamamos negativos de la oferta agregada. Esto naturalmente es o causado por factores exógenos que no tienen nada que ver realmente con el normal desarrollo económico, pero que en cierta manera proviene o viene arraigado de la globalización económica en sí. La globalización agudiza los efectos de los shocks de oferta. Es decir, si a nuestro vecino país le va mal, al Brasil, por ejemplo, a nosotros rápidamente nos va perjudicando. Lo mismo pasa con la Argentina, lo mismo pasa con los Estados Unidos. Si a los Estados Unidos le va mal después a Brasil, México, Brasil y así sucesivamente. Es decir, hay un efecto cadena. Lo de la pandemia nos demostró que en una ciudad de Wuhan, bien lejana aquí, ocurrió este hecho y que, bueno, finalmente termina trayendo y poluyendo toda esta enfermedad a nivel mundial, ¿verdad? Inclusive el tema de las vacunas, lo mismo, se va internacionalizando y lógicamente vamos a seguramente tener en breve vacunas para todos, ¿verdad? Pero lleva su proceso, ¿verdad? En una maestría en educación que estoy justamente siguiendo, se establece un poco varios conceptos de globalización y neoliberalismo, que vienen de la mano, ¿verdad? La globalización es un término antiguo, realmente ya hace tiempo la internacionalización, y hasta podríamos decir con el mercantilismo, cobra fuerza y vigor en los siglos XVI al XVIII. La antigua empezaba, vamos a decir, con los intercambios internacionales a través de la vía fluvial, pero sobre todo la etapa mercantilista y después los siglos XVIII y XIX que conformaban las escuelas de pensamiento y el surgimiento de los modelos liberales. ¿Cuál es la diferencia entre liberalismo y neoliberalismo? Para poder entender, el liberalismo promueve la libertad económica, pero también la justicia social. Sin embargo, en el neoliberalismo se promueve esta misma libertad económica, pero con la diferencia de que no hay tanta atención a los problemas sociales. Es decir, se deja mucha libertad a las empresas, pero por otro lado, el objetivo en sí es la superproducción. Y es allí donde quizás hasta se vulneran derechos humanos. Nosotros hoy estamos sometidos en una economía neoliberal a nivel global. Entonces, con las consecuencias nefastas, especialmente en materia de pobreza extrema, en materia de ecosistema, desechos tóxicos, calentamiento global, y que sí hay organizaciones sociales que promueven el cuidado del medio ambiente, pero no son muy escuchadas muchas veces por los gobiernos. Allí donde hay que empezar a hacer un poco, como se dice, más de ruido o más campañas en ese aspecto. Y los shocks de ofertas negativas realmente terminan finalmente perjudicando notablemente a cualquier economía dentro de un modelo globalizado y neoliberal. Es decir, con el liberalismo propuesto por Adam Smith en el siglo XVIII. ¿Y quién era Adam Smith? El padre precursor de la microeconomía y podríamos decir de la economía moderna. Sin embargo, él dentro de sus postulados promovía la libertad económica, hablaba justamente de que el hombre era un poco individualista y egoísta, ciertamente, entonces no estaba muy acostumbrado a compartir. Por lo tanto, sí se veía incentivado cuando había posibilidades de progreso. Ahí tenía cierto
incentivo el hombre para trabajar y producir. Y es allí donde, bueno, el éxito del modelo liberal va concatenado con la productividad. Ahora bien, ciertamente el liberalismo trajo mucha prosperidad económica, pero esto cambia con el neoliberalismo en el siglo XX, a comienzos del siglo XX. No sé si Talía vas a comentar algo. En el neoliberalismo cambia un poquito la cuestión, pues resulta ser que las grandes potencias se vuelven superproductoras y entre ellas Estados Unidos y hoy China, ¿verdad? Y ciertamente empieza a haber una suerte de sobreexplotación de los recursos humanos. Y esa producción intensiva hizo que empiecen a colapsar muchos países y los endeudaban. Es decir, hay una suerte cuasi de olvido hacia lo que es la pobreza y pobreza extrema. Esa es la característica principal del neoliberalismo. La propuesta de Adam Smith contemplaba la justicia social, la equidad, contemplaba los derechos humanos en todo sentido, pero el modelo neoliberal cambia radicalmente ese objetivo de la economía, retrotrayendo un poco una suerte de autoritarismo empresarial. Entonces, bueno, empiezan a haber problemas a nivel estructural en todos los países, corrupción masiva, contaminación, tala de bosques, empiezan a haber problemas de índole de endeudamiento, el FMI empieza a dar recetas de endeudarse, y bueno, muchos países como el nuestro, por ejemplo, estamos pagando millones y millones y millones de dólares anualmente en materia, solamente en concepto de intereses, en vez de utilizar ese dinero para obras sociales, por ejemplo, ¿verdad? Al neoliberalismo no le interesan programas de subsidios ni de asistencia, o sea, sí de asistencialismo, le logra un poco darle una suerte de asistencialismo a cierta clase política, pero para que le puedan servir. Ahora, programas sociales como tales, poco o nada, ¿verdad? A nivel de empoderarle a la clase obrera. Al contrario, la explota, la exprime, e incluso no le deja estudiar ni progresar. Nuestro país casi entró en una era neoliberal. Realmente hubieron cambios de gobiernos oportunos a mi criterio, especialmente en la época Nicanor y Lugo, vamos a decir que supieron nortear el rumbo para no caer dentro de lo que es el neoliberalismo, y se apoyaron estructuras tales como todo el sector terciario, muchos sectores industriales también, pero sobre todo el sector terciario, entre ellas las cooperativas, entre ellas las asociaciones, las mutuales, las universidades, colegios. O sea, se dejó una suerte de libre mercado abierto para que finalmente muchos tengan las posibilidades reales de estudiar. Yo diariamente veo jóvenes de escasos recursos asistiendo a clases de alguna u otra manera, tratando de invertir su tiempo en formarse, y eso reconforta realmente, ¿verdad? A veces nos quedamos solo con experiencias negativas, sin embargo, hay que valorar lo bueno que hoy tenemos. Hoy la educación tiene un mayor alcance. Falta mucho trabajar todavía, pero el alcance es mucho más amplio. Y también las posibilidades de abrir microempresas no son muy complejas. O sea, uno puede, con un poco de sacrificio, organización y conocimientos, también lo puede ir realizando, ¿verdad? Especialmente ahí entra a tallar el concepto de educación financiera y sobre todo en materia de economía, de comprender a la economía como tal y entender o lograr buscar satisfacer las necesidades del hombre, ¿verdad? Entonces, bueno, uno va ofreciendo productos
en la medida de esas posibilidades. Entonces, ese es un poco el concepto general que hoy pretendemos abordar. Yo preparé una gráfica interesante aquí que habla un poco del shock de oferta negativo. Ya vez pasada analizábamos lo positivo, ahora lo negativo cuando la oferta agregada se contrae. Es decir, una pandemia trae consigo mayor inflación, menor productividad. El eje de abscisa, recordemos, le llamábamos producción nacional, al eje de la ordenada le llamamos tasa de inflación. Esta situación trae de por sí inflación y las acciones oportunas del gobierno pueden permitir justamente equilibrar las fuerzas. ¿Qué hizo nuestro gobierno para tratar de compensar la pérdida productiva inicial? Aplicaba políticas fiscales expansivas. Aquí en verde vemos la demanda agregada se expande positivamente. Yo les compartí esta pizarra en formato JPG, justamente en el grupal, pero trata de, si la economía presenta pérdidas, entonces el Estado asume esa pérdida y empieza a liberar fondos e inyectar capitales para que sean movilizados. Entonces, como ocurrió casi 100 años atrás con la Gran Depresión de 1929 en los Estados Unidos, John Maynard Keynes recomendaba esta medida de utilizar en gran medida reservas de divisas para empezar a inyectar a la economía de los Estados Unidos de capital. Y por ende, hasta incluso la industria armamentística crecía, los empleos otra vez volvían a recobrar fuerza, pero eran empleos estatales, se construían puentes, carreteras. En Paraguay, realmente la cantidad de funcionarios públicos no podría decir, son muchos. Sin embargo, el principal problema no es la cantidad de funcionarios públicos, sino qué es lo que hacen, cuál es la función. Hay una preocupación porque cada uno de ellos cobra un sueldo, pero la función de muchos es casi nula, el aporte, digamos, ¿verdad? Vemos que en el Ministerio de Industria y Comercio hay mucho trabajo por hacer, pero no se encuentran quizás los recursos humanos calificados para llevar a cabo los proyectos. Lo mismo se observa con todo lo que hace a obras de infraestructura que tiene que llevar el Ministerio de Obras Públicas. Tiene muchísimos funcionarios, pero no están orientados realmente hacia la productividad. Y es allí donde tiene que haber una suerte de cambio de chip. Es decir, los funcionarios públicos tienen que trabajar y tienen que trabajar en aras de que la inversión efectiva del Estado sea controlada, sea maximizada y castigar rotundamente a quienes se desvían del camino, ¿verdad? Eso tiene que haber una suerte de tolerancia cero cero impunidad. Ahí tiene que ser, es clara la cuestión, ¿verdad? Nuestra democracia es débil. Hay muchos intereses sectarios, intereses particulares, entonces necesariamente, ya como clases anteriores hablábamos, el desarrollo humano integral, la misma concepción humana, tiene que caracterizar al hombre paraguayo, por decir, por ser honesto, correcto, per se. Sentirse orgulloso de su honestidad, sentirse bien con ser y ponerlo incluso de moda. No tener tanto dinero o ser famoso, eso no debería estar en el top 10 de los reconocimientos, sino ser próvido, capaz, honesto. Esos deberían ser los valores a ser fomentados, a ser admirados. Y ese tipo de culturas lo tiene que ir instalando el mismo Estado y el conjunto de empresas que componen también el Estado y el sector privado. Volverlo a poner de moda a la cultura de la honestidad, a las prácticas de honestidad. Eso es fundamental para poder finalmente lograr mejoras a nivel productivo.
Por ende, las decisiones del Estado van a tener un fuerte impacto cuando se pretendan realizar intervenciones. Fíjense aquí, hubo una contracción de la oferta agregada, hay mayor inflación, hay una pérdida de productividad y hay pérdidas de puestos laborales, naturalmente. ¿Qué tiene que hacer el gobierno buscando paliar este shock de oferta agregada negativo? ¿Sí? Sabemos que el PIB cayó, entonces tiene que aplicar necesariamente políticas fiscales expansivas, aumentar el gasto público y tratar de hacer un diseño de control que permita que ese aumento del gasto público se justifique y vaya a la inversión, compense realmente el efecto de la pérdida de productividad causada por una cuestión externa. Entonces ahí, fíjense, la curva de demanda agregada aumentaría y más o menos nos podríamos mantener otra vez o recuperarlo, mejor dicho, dentro del nivel de producción. Pudo haber caído y ido hacia el cero y después vuelve. Cierto, con su consecuencia hacia la inflación. La inflación es un fenómeno que ya después se analizó con detenimiento el rol mismo del Banco Central para hacer controles de la liquidez. Y en efecto, se logra una suerte de control efectivo, bien paliativo cuando se presentan este tipo de fenómenos. O sea, este mismo modelo ya se encuentra un poco perimido cuando hablamos de un control efectivo del Banco Central, de la política monetaria, para fundamentalmente frenar los efectos inflacionarios. Y a partir de ahí se trabaja en otra esfera, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Ciertamente sabemos que la inflación aumenta, pero nuestra prioridad ahí es mantener los puestos de trabajo, que haya empleos garantizados, que haya más inversión pública, más renta, que aumente el consumo y que aumenten las ventas. Ese es el solo objetivo. Ocurre eso con mucha dificultad, pero ocurre. Lleva tiempo. Paraguay le llevó casi un año con la cuestión de la pandemia y el parate financiero. Hoy se está recuperando, hoy se está levantando de a poco, pero se necesita manejar mejor la cosa pública, los recursos públicos. No se puede seguir manejando de la manera en que lo estamos haciendo. Se necesitan personas próvidas, honestas, capaces en las direcciones de los diferentes ministerios. Eso es clave y fundamental. Y copiar un poco lo bueno que van haciendo los países desarrollados en ese sentido. El Ministerio de Salud debería trabajar en sintonía con los diferentes hospitales, controlar efectivamente los insumos. No cualquiera puede estar al frente de un hospital, tiene que tener solvencia moral. Y los partidos que promueven líderes inmorales e incapaces deben tener un castigo. El castigo tiene que ser del ciudadano y después en las elecciones se tiene que replicar. A eso un poco apunta cualquier Estado de Derecho, cualquier Estado democrático. En los grandes países desarrollados en Europa, este tipo de situaciones que como ocurren aquí no se toleran absolutamente. Y la calidad de vida que ellos gozan realmente es envidiable. Pero a lo que voy, es importante pensar en una administración más sana, más eficiente y con mayor nivel de responsabilidad.